ok, corresponde a la semilla. Ok, vamos a revisar la morfología y más que todo la estructura de la semilla. ¿Ok? ¿No? Con eso ya terminaríamos nuestros estudios sobre botánica. Entonces vamos a hablar un poquito más de la semilla, ¿no? Podemos definir a la semilla como el óvulo maduro luego de la fecundación. La semilla es una estructura mediante la cual las plantas se propagan. Una semilla contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas, ¿no? Podemos ver en la imagen una semilla como va creciendo. Partes de la semilla. Primero tenemos el epispermo. ¿Qué cosa es el epispermo? Es la cubierta exterior y está formado por la testa, que sirve de protección y evita la pérdida de agua de la semilla. En los angiospermas, debajo de la testa, hay otra cubierta llamada tegumen. En la testa hay un pequeño poro llamado micrópilo, por el cual emerge la radícula durante la germinación. El embrión, un ratito. El embrión es una pequeña planta en estado embrionario. Contiene las partes siguientes. La radícula, que es la parte del embrión que emerge primero, una vez fuera se convierte en una auténtica raíz, produciendo pelos absorbentes y raíces secundarias. La plúmula es una yema que se encuentra al lado opuesto de la radícula. El hipocólito es el espacio entre la radícula y la plúmula. Los cotiledones, hojas que son hojas embrionarias, sirven de reserva alimenticia. De acuerdo al número de estos cotiledones, las plantas se pueden clasificar en monocotiledóneas, con un solo cotiledón. Por ejemplo, tenemos a los cereales, las palmeras, los lirios, los tulipanes y las orquídeas. Dicotiledóneas, que tiene dos cotiledones. Aquí se encuentran la mayoría de plantas angiospermas. El endospermo o albumen es la reserva alimentaria que contiene la semilla. En los monocotiledóneas, el endospermo almacena el almidón, ¿no? Aquí vemos las partes en este caso, del endospermo, ¿ok? Bueno, mejor dicho, las partes de la semilla, ¿no? La cubierta, la plúmula, la radícula, el micrópilo y el cotiledón, que es el que almacena, ¿no? La germinación, ¿no? ¿Cómo podemos definir la germinación? Dice, es el paso de la semilla de estado latente a estado activo. El objetivo de la germinación es desarrollar una nueva planta. Condiciones para la germinación. Condiciones internas, es decir, tiene que haber una buena constitución de la semilla. Condiciones externas, la humedad y la temperatura. Tipos de germinación. Tenemos la germinación epigea. Los cotiledones emergen del suelo, ya vemos cómo va emergiendo, debido al crecimiento del hipocólito. ¿Ves? El hipocólito va creciendo. Luego aparecen cloroplastos en los cotiledones para que realicen la fotosíntesis como si fueran plantas, como si fueran hojas. Finalmente comienza el desarrollo del epicólito, que es una porción comprendida entre el punto de inserción de los cotiledones y las primeras hojas. Ejemplo de este proceso tenemos la cebolla y la lechuga. En el caso de la germinación hipogea, los cotiledones permanecen enterrados. Solamente la plúmula es la que emerge de la superficie. Luego el epicólito, epicótilo, se alarga y aparecen las primeras hojas verdaderas, ¿no? Que son aquellas que realizarán la fotosíntesis, como vemos aquí. Este tipo de germinación lo presentan las semillas de los cereales, ¿no? Por ejemplo, el trigo, la maíz,
o el maíz, cebada, etc. ¿Ok? Entonces, ya, no es un tema muy, muy largo, en realidad es un tema un poco, como decir, un poco más superficial, pero igual siempre es importante entender la estructura de las semillas. Entonces, a continuación, vamos a hacer un video que nos puede dar más luces sobre la estructura de la semilla. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy estoy muy contenta porque he recibido muchos comentarios sobre varios de los videos que he hecho y pedirles un poco de paciencia porque de todas maneras voy a tratar de cumplir con sus pedidos. Así que para empezar a cumplirlos, he hecho un video sobre la semilla, pero la semilla parte uno, ya que el tema de la semilla es bastante interesante y bastante amplio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar sobre la semilla? Sobre la semilla trataremos qué es la semilla, sus partes y sus funciones, y luego hablaremos sobre el proceso de germinación de la semilla. Empecemos. Entonces, si ustedes han comido papaya, de repente se han dado cuenta de que la papaya tiene por dentro unas bolitas negras. Esas bolitas o pepas son semillas. Lo mismo pasa cuando comemos una mandarina y la mandarina tiene pepa. Esas pepas son semillas. Otro ejemplo muy cotidiano es, por ejemplo, cuando comemos el durazno. El durazno tiene una semilla en medio que es bastante grande, o la palta también. Entonces, las semillas están siempre a nuestro alrededor porque cada vez que comemos una fruta, esta tiene semilla. Ahora, ¿qué es la semilla? Las semillas son óvulos maduros de la planta, a partir de los cuales se desarrollará una nueva planta. Entonces, dentro de esa pepita, dentro de esa semilla, hay una potencial planta. Esta semilla mantiene protegido a lo que va a crear la planta hasta que se den las condiciones necesarias para la germinación. Entonces, mientras no se den esas condiciones, la semilla va a permanecer como dormidita y va a estar ahí hasta que pueda darse todo lo necesario para que pueda salir y desarrollarse. ¿Cuáles son las partes de la semilla y sus funciones? Aquí tengo un gráfico que vamos a proceder a explicar. Lo primero es el embrión. El embrión es la nueva planta en estado de letargo. Entonces, la semilla, que es todo esto de aquí, tiene en medio al embrión al que está protegiendo. Este embrión es la nueva planta, pero que está dormidita porque todavía no se dan las condiciones necesarias para que se desarrolle. La radícula. La radícula es la primera raíz rudimentaria. ¿Sí? La radícula es la primera raíz rudimentaria. De aquí va a emerger la raíz que se va a ir hacia la tierra y se va a enraizar. La plúmula es la yema que se sitúa al lado opuesto de la radícula. Aquí no se la ve, pero la plúmula es la yema situada al lado opuesto de la radícula. Luego tenemos el hipocótilo. El hipocótilo es el que se va a convertir en el tallo de la nueva planta. Entonces, la radícula es la raíz y el hipocótilo va a ser el nuevo tallo. Luego tenemos los cotiledones. Los cotiledones son los que van a formar las dos primeras hojas de la planta. A veces una, a veces dos, pero son las primeras hojas de la planta. Ahora, el endospermo constituye la reserva del alimento de la planta. Esta reserva de alimento es por lo general el almidón o albumen, que está por aquí. Entonces es para que cuando se empiece a desarrollar tenga de qué alimentarse. Luego tenemos el episperma. El episperma es
la capa que protege la semilla del medio ambiente. Es una capa por lo general dura, si ustedes se dan cuenta cuando tienen las pepas del durazno, las pepas de la manzana, las pepas de las plantas o las frutas que comemos, son duras porque por dentro está todo lo que se va a desarrollar. Y este episperma lo protege de que nada malo le pase hasta que se den las condiciones necesarias. El tugumento es la envoltura o cáscara que protege la parte central de la semilla. Aquí lo tenemos. Esta de acá permite intercambiar agua con el medio externo. Entonces va entrando el agua y va saliendo el agua por esta envoltura. También tenemos el micrópilo. El micrópilo permite que el agua ingrese durante la germinación. Aquí está el micrópilo. Entonces, cuando va germinando la plantita, o sea, cuando va naciendo, el agua va a poder ingresar por aquí porque es muy necesaria el agua para que pueda germinar. Bien, ahora hablaremos sobre el proceso de la germinación. Hablemos primero sobre lo que es la germinación. Esta germinación tiene lugar cuando las condiciones son las más adecuadas. Es como el nacimiento de la planta, pero se tiene que dar necesariamente en las condiciones adecuadas, no antes, no después. Por eso, mientras que esperamos que se den, la semilla va a estar ahí guardando a la plantita que va a estar dormida. Hasta que eso suceda, la semilla está en estado de letargo. Para que se dé el proceso de la germinación, son necesarias dos condiciones importantes: la condición de humedad y la condición de temperatura. Con humedad necesaria y temperatura adecuada, la semilla va a poder germinar. Y es importante decir que para la germinación no es necesaria la luz. Al contrario, a veces se necesita oscuridad. Ahora veamos el proceso. Primero sale la radícula. Recuerden que la radícula es lo que va a formar la raíz de la planta. Esta radícula da lugar a las raíces y se va yendo hacia la tierra, se enraiza. Luego se abren los cotiledones, que recuerden que son esas hojitas, ¿sí? A veces es una, a veces son dos, que son las primeras hojas de la planta. Luego, el hipocótilo da lugar al tallo. Luego, los cotelidones se marchitan. Esa primera hoja o dos primeras hojas se marchitan y aparecen nuevas hojas. Salen nuevas hojas desde el tallo. Aquí tenemos una pequeña animación que es de la Junta de Andalucía.es, que nos muestra cómo va dándose el proceso de germinación. Miren, a ver, va a empezar. Aquí está la semilla, de aquí baja la raíz, la radícula, luego sale el tallo, las hojas y ya la plantita nació. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que les haya servido y que les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para... Hemos visto una primera parte en donde la autora nos explica, ¿no? Las partes de la semilla y también el proceso de germinación. Ok, entonces vamos a ver también la segunda parte para poder tener una mejor idea de la semilla. Bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la semilla parte 2. Hace unas semanas hablamos sobre la semilla parte 1, que incluía las partes de la semilla, qué era la semilla y el proceso de germinación. Ahora vamos a hablar sobre su clasificación. Entonces, el contenido de este video es el siguiente. Primero hablaremos de los tipos de semilla.
Luego, sobre las semillas según su origen. Después, sobre las semillas según sus sustancias de reserva. Luego hablaremos sobre las semillas según su número de cotiledones. Después, según su conservación. Y finalmente, hablaremos sobre las semillas según sus frutos. Entonces vamos a hablar sobre todos los tipos de semillas que existen. Empecemos. Bien, entonces hablemos sobre los tipos de semilla. Como les adelanté, en la introducción vamos a hablar sobre la clasificación según el origen de las semillas, según sus sustancias de reserva, es decir, no qué sustancias, sino dónde las almacenan. También vamos a hablar sobre la clasificación según el número de cotiledones. Vayan recordando qué era un cotiledón. Si no lo recuerdan, revisen el video sobre semilla parte 1. Luego vamos a hablar sobre la clasificación según su conservación y finalmente sobre la clasificación según los frutos que dan. ¿Listo? Entonces, según su origen, tenemos las semillas angiosperma. Las semillas angiosperma provienen de plantas que tienen las semillas al interior de sus frutos. Entonces, hay plantas como, por ejemplo, el durazno. Si nos damos cuenta, cuando comemos un durazno, al centro está la semilla. También sucede con la manzana. Cuando comemos una manzana, las semillas son más pequeñitas y están dentro. O el mango, o también la palta, que nosotros en Perú le decimos palta, pero yo sé que en algunos países le dicen aguacate. Entonces, las semillas que están dentro de los frutos son las semillas angiosperma. También están las semillas gimnospermas. Ellas provienen de plantas cuyas semillas no están en sus frutos, sino en conos o piñas. ¿Por qué? Porque no todas las plantas dan frutos. Y entonces las que no dan frutos tienen las semillas en conos o piñas. Por ejemplo, el pino. El pino, si se dan cuenta, aquí están estas piñitas de los pinos, no se comen en realidad, sino que son el depósito de las semillas, donde se encuentran las semillas. Listo. Ahora veamos la clasificación según sus sustancias de reserva. He obtenido esta imagen de biología.edu.ar, a quienes agradezco, ya que está bien explicadito qué es el endosperma, el perisperma y el episperma. ¿Sí? Esto es importante recordarlo antes de ver esta clasificación. El embrión está aquí. Este de acá es el embrión. Todo esto es la semilla. Esto de acá chiquitito es el embrión. El endosperma es esto de acá que rodea el embrión. El perisperma es este tejido que está aquí. ¿Listo? Entonces, sabiendo eso, debemos decir que la clasificación es la siguiente. Tenemos semillas endospermadas. En este caso, las sustancias de reserva se encuentran en el endospermo, es decir, aquí, alrededor del embrión. Luego tenemos a las semillas exendospermadas. Estas semillas guardan su sustancia de reserva en el embrión. ¿Por qué? Porque cuando va creciendo la semilla va germinando, el embrión se apodera del endosperma, ¿sí? Se apodera de él y entonces ya no existe el endosperma, sino que el embrión va a ser el que va a almacenar sus propias reservas. Luego tenemos a las semillas perispermadas. Las semillas perispermadas son aquellas que almacenan su reserva en el perispermo, que es un tejido cercano al endospermo, que está por acá. Entonces, no es que en el endosperma no haya nada, en realidad conservan el endosperma y tienen sustancia de reserva ahí también, pero la mayor parte se encuentra en el perisperma. Y eso es la clasificación según las sustancias de reserva, en donde se almacenan. Ahora vamos a hablar sobre su clasificación según su número de cotiledones. ¿Revisaron el video anterior? ¿Ya saben lo que son los cotiledones? Bueno, los cotiledones son las primeras hojas que tiene la planta. Cuando va naciendo, va germinando la plantita en sus primeros días o en sus primeros momentos de vida, forman cotiledones que son las primeras hojitas.
Hay algunas que tienen solo un cotiledón, que son las monocotiledóneas, y otras que tienen dos cotiledones, que son las dicotiledóneas, las mono y las di. Las mono, ¿ok? Son como el trigo, por ejemplo. El trigo, el maíz también o la caña de azúcar tienen una sola hojita. Y las dicotiledóneas son el girasol, la margarita, también el café o los guisantes, por ejemplo. ¿En qué se diferencian y para qué sirven los cotiledones? Los cotiledones se diferencian de las demás hojitas porque son mucho más grandes y gruesas que las otras. ¿Y para qué sirven? Pues en ellas están los nutrientes esenciales que necesita la plantita mientras está germinando. Si no existieran, no habría sustancia de reserva, ah, que también está en el endosperma, como les dije, pero aquí hay nutrientes. Aquí más que nada hay nutrientes que ayudan a la plantita hasta que la plantita pueda producir su propio alimento mediante la fotosíntesis con las nuevas hojas que va a tener. Listo. Ahora, veamos la clasificación según su conservación. Según su conservación, hay plantas ortodoxas que son de gran durabilidad y resistencia a distintas condiciones. Se pueden conservar incluso para ser plantadas luego. Por ejemplo, la kiwicha, que le decimos en Perú, o el amaranto. Esta es una planta muy nutritiva y muy buena y es peruana. Entonces, esta plantita es ortodoxa, resiste todo. Y tenemos las recalcitrantes. Las recalcitrantes son las que no duran mucho y no resisten condiciones adversas. Por lo tanto, apenas las tenemos, sería bueno plantarlas para que no se echen a perder. Un ejemplo de recalcitrante es el mango. El mango es una fruta tropical. Si la han probado, coméntenme. El mango es delicioso, es buenazo. Es dulce, muy rico. Se los recomiendo. Ahora veamos la clasificación según sus frutos. Esta clasificación es un poco inexacta ya que no todas las plantas dan frutos. Por lo tanto, solamente se aplica para las plantas de origen angiosperma. En realidad no es muy exacta, por eso lo he dejado para el final. Entonces, la primera clasificación es semillas de granos. Las semillas de granos son las semillas de los cereales, como por ejemplo el arroz, el trigo, el maíz. Luego tenemos las semillas de pseudocereales, que son parecidos a los cereales, pero mucho más sanos y libres de gluten. Por ejemplo, la kiwicha, el amaranto. Luego, finalmente tenemos las semillas de legumbres, las semillas de los garbanzos, las semillas de los frijoles, las semillas de todas las legumbres que usualmente comemos. Listo, entonces eso es todo por el día de hoy y por la clasificación de las semillas. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender. Bien, ¿no? Entonces, la expositora nos habló, en este caso, sobre las semillas, ¿no? La morfología, o sea, la estructura, y también algo muy importante, ¿no? Que son las clasificaciones, ¿no? Cómo podemos distinguir los diferentes tipos de semillas, ¿ok? Entonces, para tener en cuenta, ya, para poder recordar esta clase, debemos tener en cuenta de que cuando hablen de semilla, cuando nos salen de semilla, tenemos que entender que es el óvulo maduro, ¿ok? Luego de la fecundación. Ya esta tiene que pasar por la fecundación para que se convierta en ese óvulo maduro. Cuando pase ese proceso, ahí recién vamos, en este caso, a entender de que estamos ante una semilla. ¿Ok? Es una estructura en la cual la planta se propaga. O sea, la semilla es tan importante como las otras partes de la planta, porque, bueno, en este caso su función exclusiva es mantener, en este caso, las características de la planta, ¿no? Entonces, por eso cumple una función importante. Una semilla puede contener un embrión del cual puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas, ¿no? Entonces hay que recordar, entre las partes de la semilla, las más importantes podemos entender como el epispermo, ¿no? Es la cubierta exterior y está formada por la testa, ¿no? Que sirve de protección y evita la pérdida de agua de la semilla. En los angiospermas, debajo de la testa hay otra cubierta llamada tegumen. El tegumen
En la testa hay un pequeño poro llamado micrópilo, por el cual emerge la radícula durante la germinación. El embrión es una pequeña planta en estado embrionario. Contiene las siguientes partes, ¿no? La radícula, que es la parte del embrión que emerge primero. Una vez fuera se convierte en una auténtica raíz. O sea, de la radícula sale la raíz, ¿no es cierto? Produciendo los pelos absorbentes y las raíces secundarias, ¿no? Los pelos absorbentes son aquellos que son los que absorben, en este caso, el agua y sustancias nutritivas para la planta. La plúmula es una yema que se encuentra en el lado opuesto de la radícula. El hipocólito es un espacio entre la radícula y la plúmula. Los cotiledones, que son hojas embrionarias, sirven como reserva alimenticia, ¿no? De acuerdo al número, tenemos monocotiledones, que poseen un cotiledón, ¿no? Que podemos encontrarlos, por ejemplo, en los cereales, las palmeras, los lirios, los tulipanes y las orquídeas. Y los dicotiledóneas, que tienen dos cotiledones, que se encuentran en la mayoría de plantas angiospermas. El endospermo es la reserva alimentaria contenida en la semilla. En las monocotiledóneas, el endospermo almacena almidón. La germinación debemos recordar que es el paso de la semilla de estado latente a estado activo. El objetivo de la germinación es desarrollar una nueva planta. Condiciones para la germinación, condiciones internas, tiene que haber una buena constitución de la semilla, condiciones externas, en este caso tenemos que procurar de que puedan estar influidas por la humedad y la temperatura. Los tipos de germinación pueden ser epigea, cuando en este caso los cotiledones emergen del suelo debido al crecimiento del hipocólito, como vemos en la imagen en la pantalla. Aparecen los cloroplastos en los cotiledones para que realicen la fotosíntesis como si fueran hojas. Finalmente desarrolla el epicólito, ¿no? Que es una porción comprendida en el punto de disección de los cotiledones y las primeras hojas, ¿no? Entre ejemplos tenemos la semilla de la cebolla y la lechuga. La germinación hipogea, los cotiledones permanecen enterrados, solamente la plúmula es la que sale a la superficie. Luego el epicótilo se alarga y aparecen las primeras hojas verdaderas, que son las que realizan la fotosíntesis. Este tipo de germinación lo presentan las semillas de los cereales, ¿no? Como por ejemplo trigo, maíz, cebada. ¿Ok? Entonces, eso es en este caso lo que podemos nosotros hablar sobre la semilla. Bien, entonces, para la investigación, la última práctica de CTA de este año, ya les voy a pedir que investiguen más sobre la germinación, ¿ya? Se pueden ahorita en la pantalla, investigar sobre la germinación. Esa es la tarea para la siguiente hora. Hora máxima de entrega, 3 de la tarde, ¿ok? 3 de la tarde. Entonces, a ver, investigamos sobre la germinación, ¿ya? Esa es la tarea para la siguiente hora. Máximo 3 de la tarde, en este caso espero sus reportes, y en la última, en la siguiente hora que nos toca, en comunicación, vamos a desarrollar la última sesión del año, la sesión 68. Ya, también recuerden que hasta las 23:59 de hoy estoy esperando sus reportes sobre la lectura de los 7 ensayos, ¿no? De la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. ¿Ok? Hasta hoy día es la entrega de ese trabajo que reemplaza a la práctica número 8 que debía ser tomado hoy. ¿Ok? Entonces, reitero, investigar sobre la germinación. Anoten, esa es la tarea que se va a desarrollar en esta siguiente hora. ¿Ok? Entonces, investigar sobre la germinación. Ya, esa es la tarea, reitero, para que ustedes sepan y vayan avanzando. ¿Ok? Espero sus reportes, amigos, a personal, hasta máximo las 3 de la tarde. ¿Ya? Ok, eso sería todo por el momento. No hay ninguna duda, ¿no? Investigar sobre la germinación es la tarea que deben desarrollar en esa siguiente hora. ¿Ok? Entonces, si es así,
terminamos la sesión por ahora y nos vemos a las 3 de la tarde para desarrollar la última sesión de comunicación. Nos vemos.